Buenas, bienvenidos a todos al curso de hardware y armado de PC. Mi nombre es Rolando Conesa y en este curso vamos a hablar de los componentes que conforman a un ordenador. Antes de hablar de dichos componentes, vamos a dar la definición de hardware. El hardware viene del inglés que significa partes duras, o sea, las partes tangibles o físicas que podemos tocar y que conforman a un ordenador. Estos componentes pueden ser el procesador, la placa base, las memorias RAM, aceleradoras gráficas o placas de video, unidades de almacenamiento como ser discos sólidos o discos rígidos, las fuentes de poder y los gabinetes donde se alojan todos estos componentes. Para que dichos componentes funcionen, necesitamos de un software, que son los componentes no tangibles de un ordenador, como ser las aplicaciones, los programas y los sistemas operativos, con los cuales podemos interactuar con la PC. ¿Qué significa ensamblar una computadora? El ensamblaje y mantenimiento de una computadora se trata de un procedimiento que consiste en colocar correctamente todas las partes de una computadora con la finalidad de que todo funcione de manera eficiente. ¿Cuáles son las herramientas para el ensamblaje? Las herramientas más utilizadas para el ensamblaje de una computadora son guante de látex o nylon para evitar la estática. Esto es opcional. Pulsera antiestática. Esta pulsera se utiliza también para obtener el mismo proceso, que es evitar las descargas electrostáticas del cuerpo. El otro procedimiento que se puede realizar también es tocar el chasis conectado a tierra antes de armar o desarmar un equipo. Destornilladores Phillips. Necesitamos destornilladores Phillips. Pueden ser uno mediano y uno largo. Destornilladores planos. Puede ser uno mediano y uno largo también. Un alicate de corte para cortar cables o precintos. Pinza de punta para agarrar componentes pequeños que no podemos llegar a agarrar con las manos cuando armamos los gabinetes, o ajustar algunos tornillos del gabinete. Pincel mediano para hacer limpiezas en equipos como ser placas madres, fuentes de alimentación o gabinetes. Un tester analógico o digital, eso también es opcional, ya depende de cada uno. Para hacer mediciones de tensión, mediciones de continuidad, mediciones de componentes electrónicos. Un soldador de estaño de 40 vatios, es generalmente recomendable uno de 40, porque vamos a hacer soldaduras en placas. Y por último, precintos para el ajuste de los cables de conexión. Antes de empezar a trabajar con estos equipos, ya sea para su reparación o su armado, necesitamos tener en cuenta algunas normas de seguridad preventiva. La misma la paso a detallar ahora mismo. Desenchufar la toma corriente de la PC y del monitor, dado que si empezamos a trabajar con estos componentes enchufados al toma corriente, podemos llegar a recibir una descarga eléctrica o podemos tocar algún componente de la PC y ponerlo en corto o quemarlo. No usar nunca la fuerza para el armado o desarme de componentes electrónicos, dado a que si ubicamos algún componente mal en alguna de las ranuras de la placa madre, podemos llegar a dañar su socket o el componente mismo. Evitar cargas electrostáticas. Como dije anteriormente, es recomendable trabajar con bien aislado, dado a que si trabajamos con ojotas o descalzos podemos llegar a también dañar algún componente del equipo o recibir alguna descarga eléctrica. Y por último, tomar precauciones a la hora de conectar o quitar componentes, verificando su correcto encastre o conexión. ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica capaz de almacenar información digital y procesar distintas instrucciones mediante operaciones matemáticas y lógicas.
nos facilitan nuestra vida cotidiana, permitiéndonos almacenar datos, realizar tareas de maneras más sencillas, y nos sirve como medio de entretenimiento y herramienta de trabajo. Las computadoras están formadas por distintos componentes. Los componentes que la componen son el procesador, el motherboard o placa madre, la memoria RAM, placas de video, fuente de poder y los componentes de refrigeración y almacenamiento. Pero en esta clase nos vamos a concentrar en los procesadores. El procesador o microprocesador es un componente que se encarga de llevar a cabo las operaciones matemáticas y lógicas. Más simplificando, procesa todas las órdenes que les damos. Es como el motor o el cerebro de nuestro ordenador. La calidad de nivel de este define gran parte del rendimiento de nuestra PC. Cuando mayor sea su procesador, más fácil será llevar a cabo tareas pesadas como hacer videos o correr videojuegos. El procesador lo podés encontrar abreviados con la letra CPU, que significa Unidad Central de Procesos. Los procesadores están formados por núcleos, hilos, memoria caché, entre otras cosas. Los núcleos son procesadores independientes que se encuentran dentro de tu procesador. Antes todos los procesadores eran mononúcleo, es decir, que tenían un solo núcleo de proceso. Actualmente los procesadores tienen 2, 4, 6, 8, 16 y hasta 64 núcleos. Se podría decir que cuando más núcleos es mucho mejor, ya que hay más unidades de procesamiento que se pueden dividir las tareas. Los gigahertz indican la velocidad de procesamiento de datos, o sea, la cantidad de activaciones del procesador. Por ejemplo, un procesador de 3.6 GHz tiene 3.600.000 activaciones en un segundo. Los hilos de un procesador son subprocesos que ayudan de forma directa a la manera en que el procesador administra sus tareas. Un procesador de 4 núcleos y 8 hilos va a rendir mejor que un procesador de 4 núcleos y 4 hilos. Existen dos tipos de procesadores más conocidos y utilizados en el mercado: los procesadores Intel y AMD, que son competencia. Los procesadores actuales son los Ryzen de AMD y los Core i de Intel. Cada una son la serie más vendida de cada marca y la que mejor desempeño tienen. Los procesadores AMD encontramos Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Cada serie tiene distintos procesadores y 3 generaciones. Las generaciones indican el orden de salida de cada procesador al mercado y otras cosas como la tecnología de los procesadores. Nos podemos dar cuenta que en este Ryzen 3 1200 es de primera generación, ya que eso nos lo indica el primer número que lo acompaña. En este Ryzen 3 3200G nos permite darnos cuenta que es de tercera generación, más reciente. Además incluye la letra G al final. Esto quiere decir que posee gráficos integrados. También denominado como GPU, Unidad de Procesamiento Gráfico. Esto nos permite utilizar nuestra computadora sin necesidad de una placa de video. Los Ryzen 3 son de gama estándar, los Ryzen 5 son de gama media, los Ryzen 7 de gama alta y los Ryzen 9 tope de gama. Dentro de los procesadores Intel de la serie Core i podemos encontrar los de Intel Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9, muy similar al formato de numeración de AMD. Al igual que los AMD, los procesadores Intel tienen distintas generaciones, pero no 3, sino 10. Nos podemos dar cuenta de esto viendo el primer número de nuestro procesador. Por ejemplo, este i5 3330 es de tercera generación. Es peor que este i5 9400 de novena generación, ya que el 9400 le saca 6 generaciones de diferencia. Tiene muchos más núcleos y más hilos. Intel también tiene procesadores con gráficos integrados. Aunque no permiten jugar juegos con muchos requisitos gráficos, estos son los procesadores que no terminan en F. A la hora de comprar un procesador, si no quieres gastar mucho, opta por AMD. Y si quieres algo de mayor calidad, utiliza los procesadores Intel.